Harto de que tu abuela siempre te esté molestando porque no sabes utilizar las razones trigonométricas, ni siquiera sabes qué son o cómo se utilizan, en qué casos se usan, no te preocupes, en este video, gracias al profe Samu, podrás aprender absolutamente todo eso y podrás callar a tu abuela. Comencemos con una pregunta. ¿Qué son las relaciones trigonométricas? Se le llaman razones trigonométricas a aquellas que se relacionan con las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo con los ángulos agudos de este. Existen 6 razones trigonométricas, tanto el seno, coseno, la tangente, secante, cosecante y la cotangente. Cada una de ellas se divide en dos grupos. Están tanto las directas y las inversas. En el grupo de las directas tenemos el seno, coseno y la tangente, mientras que en las inversas tenemos la cosecante, la secante y la cotangente. Pero ¿a qué se refieren esos dos términos, tanto de las directas y las inversas? Las directas son razones trigonométricas directas que nos ayudan a encontrar los lados de un triángulo, mientras que las inversas son las que nos ayudan a encontrar el ángulo de ese mismo triángulo. Bien, ¿y de qué nos sirven las razones trigonométricas? Bien, nos pueden servir para varias cosas. Por ejemplo, para calcular la altura de un edificio o de alguna cosa, sabiendo su ángulo y su distancia a él. O también podemos saber qué distancia tenemos que recorrer para llegar a cierto lugar. Un ejemplo de las razones trigonométricas, me he venido a un parquecito. Entonces, vamos a ir a este árbol. Bien, primero quiero que se fijen, este árbol tiene una sombra. Entonces nos vamos a poner en la sombra, cuando termina la sombra en sí. Y vamos a sacar nuestra super regla ultra mega exigente, que en realidad es un transportador. Entonces, pues vamos a medir en qué ángulo está el sol para ver en qué ángulo proyecta la sombra. Así que ponemos nuestro transportador. Vamos a medir cuánto mide de aquí, de este punto A hasta el punto B, que sería el árbol. Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar. Una vez que ya tenemos los datos, empezamos a dibujar lo que tenemos. Tanto tenemos un árbol, entonces hacemos el tronco y las hojas para tener una referencia. Posterior a ello, también tenemos un sol. Entonces, de nueva cuenta, dibujamos el sol. Es muy importante hacer como estos tipos de diagramas para poder ubicarnos en el problema en sí. Una vez que ya tenemos tanto nuestro árbol y nuestro sol, vamos a marcar lo que queremos calcular, que es nuestra altura. ¿Cuánto mide exactamente ese árbol? Entonces, como todos sabemos, el sol está proyectando una sombra en sí. Entonces, posterior a ello, marcamos la sombra que proyecta el sol. Y por último, pero no menos importante para completar nuestro triángulo, la distancia en horizontal que tiene. Posterior a ello vamos a poner de otro color el ángulo que tenemos, que en este caso tenemos un ángulo de 130 grados. Posterior a ello vamos a poner la longitud que hay del punto A al punto B, que es en total de 50 metros. Y vamos a poner una X en el lugar donde queremos calcular lo que queremos saber. Posterior a ello vamos a marcar una flechita para ubicar el cateto opuesto. La flechita siempre va como al opuesto donde está el ángulo. Entonces ese va a ser el cateto opuesto, a donde está apuntando al contrario del ángulo. Y el que está al lado es el cateto adyacente. Y cada uno tiene su significado. Cateto adyacente significa que está al lado de, por eso está al lado del ángulo. Y el cateto opuesto es lo contrario. Entonces, como el ángulo está a la izquierda, el cateto opuesto va a estar a la derecha. Posterior a eso, vamos a ver qué razón trigonométrica vamos a utilizar. En este caso, como nos pide un lado del triángulo, que es nuestra altura, vamos a tener que utilizar las razones directas. ¿Por qué? Porque no nos están pidiendo un ángulo del triángulo. Si nos lo pidiera, utilizaríamos las inversas, pero en este caso nos piden encontrar un cateto. Entonces utilizaremos las directas. Bien, en este momento notamos todas las razones trigonométricas directas para ver
cuál nos sirven para calcular el cateto opuesto. Entonces, por ejemplo, vamos a ir poco a poco viendo en cada una de ellas, ¿ok? Primero tenemos el seno. El seno sabemos que tenemos el cateto opuesto, que es una de las cosas que sí necesitamos, y también nos da la hipotenusa. La hipotenusa en ese caso es como la proyección de la sombra que da. Y desafortunadamente no la conocemos. Entonces el seno no nos puede servir porque la hipotenusa no la conocemos. En este caso el seno no lo utilizaríamos. Bien, el seno no nos sirve. Ahora vamos con el coseno. Tenemos cateto adyacente, que este sí lo tenemos. Tenemos que vale a 50. Entonces tenemos el primer dato bueno. Pero ahora tenemos la hipotenusa, que nos viene el mismo problema, no lo conocemos. Entonces tampoco el coseno puede ser. Ahora la tangente, tenemos el cateto opuesto, que es el que necesitamos calcular. Y por último tenemos el cateto adyacente. Entonces sí lo podemos utilizar. Bien, después de tener todo eso vamos a anotar nuestros datos. Posterior a ello, vamos a volver a anotar la fórmula que necesitamos. Una vez tengamos la fórmula, vamos a despejarla porque no nos pide tangente, nos pide cateto opuesto. Entonces, ¿qué le está dando el cateto opuesto? El cateto adyacente. Entonces, pasa al otro lado multiplicando con su mismo signo, haciendo que nuestra fórmula quede como cateto opuesto es igual a tangente de 130 por 50. Entonces, vamos a utilizar ahora una calculadora científica. En este caso, ya la voy a utilizar desde mi computadora. Una vez que usamos nuestra calculadora, anotamos el resultado, que en este caso es 126.61. Ahí serían metros. Entonces, esa sería nuestra altura de nuestro árbol. Y ya ahora ya saben cómo utilizar las razones trigonométricas y ahora sí podrán callar a su abuela de una vez por todas y ahora ustedes se burlarán de ella.